Hay algo que casi nadie sabe sobre la luz de un láser. No es especialmente poderosa. Un puntero láser común emite menos energía que una vela encendida. Y sin embargo, ese mismo principio físico puede cortar acero, guiar misiles, realizar cirugías en el ojo humano con precisión de micrómetros o transportar la totalidad de Internet a través de un hilo de vidrio tan delgado como un cabello. La diferencia no está en la cantidad de energía, está en algo mucho más sutil, mucho más profundo, en el orden. Un láser no es simplemente luz intensa, es luz disciplinada. Y entender esa distinción es entender uno de los fenómenos más elegantes que la física ha producido jamás. Antes de que existiera el láser, la humanidad llevaba milenios usando luz, pero siempre del mismo modo. Caótica, desordenada, dispersa en todas las frecuencias y en todas las direcciones al mismo tiempo. El fuego, el sol, una bombilla incandescente. Todas son fuentes de luz que emiten fotones de distintas longitudes de onda, en distintas fases, apuntando hacia todos lados simultáneamente. Esa luz es como el ruido de una muchedumbre. Hay energía, pero no hay coherencia. El láser hace algo radicalmente diferente. Toma la luz y la convierte en algo parecido a una sola nota tocada por un instrumento perfectamente afinado, en un salón de acústica perfecta, proyectada en una sola dirección. Cada fotón vibra al mismo ritmo, con la misma longitud de onda, en perfecta sincronía con todos los demás. Eso es lo que los físicos llaman coherencia, y es la razón por la que un láser puede viajar kilómetros sin dispersarse, mientras que la luz de una linterna se desvanece en metros. Pero para entender cómo se logra eso, hay que descender al nivel de los átomos. Todo comienza con una propiedad fundamental de la materia. Los electrones no pueden estar en cualquier lugar dentro de un átomo. Están confinados a niveles de energía específicos, como escalones de una escalera invisible. Un electrón puede estar en el primer escalón, o en el segundo, o en el tercero, pero no puede estar entre escalones. La naturaleza cuántica de la materia lo prohíbe. Cuando un átomo absorbe energía, ya sea en forma de calor, electricidad o luz, sus electrones suben a escalones más altos, pero esa posición elevada es inestable. Después de un tiempo muy breve, el electrón cae de nuevo a su escalón original, y al hacerlo, libera esa energía extra en forma de un fotón, una partícula de luz. La longitud de onda de ese fotón, y por tanto su color, depende exactamente de la diferencia de energía entre los dos escalones. Es precisa, fija, determinada por la física del átomo. Esto ocurre en cualquier fuente de luz, en el filamento de una bombilla, en el plasma de una estrella, en los tubos de neón de un cartel luminoso. Pero en todos esos casos, cada átomo emite su fotón de forma independiente, en su propio momento, en su propia dirección. El resultado es una emisión espontánea, aleatoria, desordenada. El láser explota un fenómeno completamente distinto, predicho por Albert Einstein en 1917 y verificado décadas después: la emisión estimulada. La emisión estimulada funciona así. Imaginemos un átomo con un electrón en un nivel de energía elevado, esperando caer. Si en ese momento exacto llega un fotón con la energía precisa que corresponde a esa transición, el fotón no es absorbido. En cambio, provoca que el electrón caiga de inmediato y emita un segundo fotón. Y ese segundo fotón no es cualquier fotón. Es idéntico al primero en longitud de onda, en dirección y, crucialmente, en fase. Vibran exactamente al unísono. De un fotón, ahora hay dos. Si esos dos fotones encuentran más átomos excitados, se convierten en 4. Los 4 se convierten en 8. En milisegundos, una cascada de luz perfectamente coherente. Esto es lo que se llama amplificación por emisión estimulada de radiación, y las siglas de esa descripción en inglés dan exactamente la palabra que ya conocemos: láser. Pero hay un problema que resolver antes de que esto funcione en la práctica. Para que la emisión estimulada domine sobre la absorción espontánea, se necesita que haya más átomos en el estado excitado que en el estado de reposo. Eso va en contra del orden natural de las cosas. Los sistemas tienden a estar en el estado de menor energía posible. Forzar a una mayoría de átomos a estar excitados simultáneamente se llama inversión de población, y es el problema central que los ingenieros del láser tuvieron que resolver. Aquí entra en juego lo que se llama el medio activo. El material específico dentro del láser, ya sea un cristal, un gas, un semiconductor o un líquido, es elegido porque tiene una estructura de niveles de energía que facilita esa inversión. En particular, se buscan materiales con un nivel de energía metaestable,
un escalón intermedio en el que el electrón puede quedarse atrapado durante un tiempo relativamente largo antes de caer, en lugar de caer de inmediato como suele ocurrir. El primer láser funcional, construido por Theodore Maiman en 1960, usaba un cristal de rubí como medio activo. El rubí es, esencialmente, óxido de aluminio con pequeñas impurezas de cromo. Son los átomos de cromo los que tienen esa estructura de niveles energéticos favorable. Cuando Maiman los bombardeó con destellos intensos de luz de una lámpara de xenón, logró llevar suficientes electrones al nivel metaestable y desencadenar la primera emisión láser coherente de la historia, un pulso de luz roja brillante que duró una fracción de segundo. Ese proceso de bombear energía al medio activo para crear la inversión de población se llama bombeo óptico, cuando se usa luz, o bombeo eléctrico, cuando se usa una corriente. Casi todos los láseres modernos usan uno de estos dos métodos. Pero el bombeo y el medio activo no son suficientes. La luz amplificada necesita recorrer el medio activo varias veces para que la cascada sea suficientemente intensa. Para eso existe la cavidad óptica, dos espejos colocados en los extremos del medio activo, perfectamente paralelos entre sí. Uno de los espejos refleja el 100% de la luz que le llega, el otro refleja casi todo, quizás el 98 o el 99%, pero deja escapar ese pequeño porcentaje restante. Esa pequeña fuga es el haz láser que vemos salir del dispositivo. Lo que ocurre dentro de la cavidad es extraordinario. Los fotones generados por emisión estimulada viajan hacia un espejo, rebotan, recorren el medio activo de nuevo, estimulan más emisiones, rebotan en el otro espejo y así sucesivamente. En cada recorrido, el número de fotones coherentes crece. Pero al mismo tiempo, los fotones que no viajan exactamente en la dirección correcta escapan por los lados y se pierden. Solo sobreviven aquellos que viajan con precisión de un espejo al otro. Es una selección natural de fotones. Sobrevive la coherencia, se pierde el desorden. Cuando la ganancia por emisión estimulada supera las pérdidas por absorción y escape, el sistema alcanza el umbral de lacing y el haz sale estable, intenso y perfectamente coherente por el espejo semitransparente. Hay algo más que hace especial a las láser, además de su coherencia temporal, su coherencia espacial. La luz ordinaria se expande en todas las direcciones desde su fuente. La luz láser, en cambio, es colimada. Sus rayos son casi perfectamente paralelos. Esto no es solo una cuestión de calidad del espejo o del medio activo. Es una consecuencia directa de la física de la cavidad óptica y de la naturaleza ondulatoria de la luz. Solo los modos de vibración del campo electromagnético, que encajan de forma estable dentro de la cavidad, lo que los físicos llaman modos resonantes o modos transversales, pueden ser amplificados eficientemente. El modo más simple, el llamado TEM00 o modo gaussiano, produce un haz perfectamente circular, con una intensidad que decrece suavemente desde el centro hacia los bordes y cuya divergencia es mínima. Es el modo más puro que puede generar un láser y el que se busca en aplicaciones de precisión. La combinación de monocromaticidad, coherencia de fase y baja divergencia es lo que da al láser sus propiedades únicas, y cada una de esas propiedades tiene consecuencias físicas reales que los ingenieros pueden explotar de formas distintas. Tomemos la monocromaticidad, el hecho de que el láser emita una sola longitud de onda con extrema pureza. En telecomunicaciones por fibra óptica, esto permite enviar múltiples señales a través del mismo cable de vidrio usando distintas longitudes de onda simultáneamente, sin que interfieran entre sí. Es como hacer circular trenes de distintos colores por la misma vía sin que se mezclen. Este principio, llamado multiplexación por división de longitud de onda, es la razón por la que una sola fibra óptica puede transportar terabits de información por segundo, y por la que Internet existe tal como la conocemos. La coherencia de fase permite interferometría, la capacidad de medir distancias con precisión de nanómetros al comparar el haz original con su reflejo. Los detectores de ondas gravitacionales, como el LIGO, usan esta propiedad para detectar perturbaciones en el espacio-tiempo millones de veces más pequeñas que el diámetro de un protón. La baja divergencia permite enfocar toda la energía del haz en un punto extremadamente pequeño. Cuando se concentra la energía de un láser en un área de unos pocos micrómetros cuadrados, las densidades de potencia alcanzan niveles capaces de vaporizar cualquier material conocido. Aquí reside el poder del láser industrial. No es magia, es geometría. La misma energía que, repartida sobre un metro cuadrado, apenas calienta la mano, concentrada en un punto microscópico, se convierte en algo capaz de cortar acero, soldar circuitos
o realizar cirugías. Pero ningún sistema es perfecto, y el láser tiene sus propias limitaciones físicas fundamentales. La primera es la eficiencia energética. La mayoría de los láseres convierte solo una fracción pequeña de la energía que se les suministra en luz coherente. Los láseres de dióxido de carbono, usados en corte industrial, tienen eficiencias típicas del 10 al 20%. El resto se disipa como calor en el medio activo, en la electrónica de control, en los espejos. Los láseres de diodo semiconductor modernos son los más eficientes, con valores que pueden superar el 50%, pero incluso ellos generan calor suficiente para dañarse a sí mismos si no se gestionan adecuadamente. Esa generación de calor es el segundo límite. En un láser, el calor acumulado en el medio activo cambia su índice de refracción, distorsiona la calidad del haz, provoca gradientes térmicos que introducen aberraciones ópticas. En láseres de alta potencia, el control térmico, con sistemas de refrigeración líquida o con diseños que distribuyen el calor de manera uniforme, es un desafío de ingeniería tan complejo como el propio sistema óptico. El tercer límite es la coherencia temporal finita. Ningún láser real emite en una sola frecuencia perfectamente pura. Hay un ancho de línea finito, determinado por las fluctuaciones cuánticas del proceso de emisión y por las imperfecciones de la cavidad. En aplicaciones donde la coherencia es crucial, como la holografía de alta fidelidad o la metrología de precisión, reducir ese ancho de línea al mínimo posible es una disciplina en sí misma. Existe también un malentendido profundo sobre el láser que vale la pena despejar. Mucha gente imagina que lo que hace especial al láser es simplemente su intensidad, que es solo una luz muy brillante. Pero eso no captura lo esencial. Un flash de fotografía puede ser más brillante que muchos láseres. Lo que hace al láser único es que toda esa energía está contenida en un espacio de frecuencias minúsculo y en una dirección precisa. Otro malentendido común, que el haz láser es visible en el aire de forma natural. Los rayos que vemos en películas y en demostraciones ocurren porque hay polvo o humo en el aire que dispersa parte de la luz hacia nuestros ojos. Un láser propagándose por aire perfectamente limpio sería completamente invisible desde el costado. Y un tercero, que los láseres son inherentemente peligrosos en todas sus formas. Un puntero láser de baja potencia, de los que se usan en presentaciones, emite menos de 5 miliwatts. Es potencialmente dañino para los ojos si se apunta directamente, porque el ojo enfoca esa luz en la retina y concentra la energía en un punto muy pequeño, pero no puede quemar nada. Los láseres capaces de cortar o cauterizar requieren potencias que van de vatios a kilovatios, muchos órdenes de magnitud superiores. Desde ese primer destello de rubí en 1960, el universo de los láseres se ha expandido de formas que Maiman no hubiera podido imaginar. Los láseres de estado sólido, con materiales como el N de YAG, neodimio en granate de itrio y aluminio, dominan la manufactura industrial y los sistemas médicos. Los láseres de gas, especialmente el de CeO2 y el de argón, tienen nichos específicos donde ningún otro puede reemplazarlos. Los láseres de colorante, que usan soluciones de moléculas orgánicas como medio activo, son sintonizables sobre rangos amplios de longitud de onda y se usan en investigación fundamental. Pero la revolución silenciosa de las últimas décadas son los láseres de diodo semiconductor. Son del tamaño de un grano de arroz, consumen milivatios, cuestan centavos de fabricar en cantidad y están en cada lector de Blu-ray, en cada ratón óptico, en cada sistema de comunicación por fibra óptica. La tecnología que en 1960 requería un laboratorio universitario cabe hoy cómodamente en el bolsillo de cualquier persona. Más recientemente, los láseres de femtosegundo, que emiten pulsos de luz de duración inferior a un billonésimo de un millonésimo de segundo, han abierto un campo completamente nuevo. Con esos pulsos tan breves, se pueden estudiar reacciones químicas mientras ocurren, capturando el movimiento de los electrones en tiempo real. Se pueden realizar ablaciones de material tan precisas que el tejido adyacente no tiene tiempo de recibir calor antes de que el pulso termine. La cirugía LASIK funciona precisamente con este principio. El tejido corneal es removido con precisión micrométrica sin que el calor dañe las células circundantes. En el horizonte, la física del láser sigue empujando sus propios límites. Los láseres de rayos X, que requieren plasmas de alta temperatura como medio activo, permiten fotografiar estructuras moleculares individuales. Los láseres de electrones libres, donde el medio activo no es un material, sino un haz de electrones acelerados, pueden sintonizarse a cualquier longitud de onda
y alcanzan potencias pico que ningún otro sistema puede igualar. Se investiga también el uso de láseres como propulsión espacial. Iluminar una vela solar con un haz de alta potencia para acelerar una nave pequeña a velocidades que ningún cohete podría alcanzar. La iniciativa Breakthrough Starshot ha propuesto usar una red de láseres terrestres para impulsar nanosatélites hacia el sistema solar más cercano. La física lo permite. La ingeniería, como siempre, es el desafío. Y en los laboratorios de fusión nuclear por confinamiento inercial, como el National Ignition Facility en California, los láseres más poderosos jamás construidos, capaces de concentrar más de 2 millones de julios en un punto menor que 1 milímetro cúbico durante algunos nanosegundos, están siendo usados para comprimir y calentar pequeñas cápsulas de hidrógeno hasta las condiciones del interior de una estrella, con el objetivo de liberar más energía de la que se introduce. En diciembre de 2022, lograron superar ese umbral por primera vez en la historia. El camino hacia la fusión nuclear a escala práctica sigue siendo largo, pero fue el láser quien dio el primer paso. Hay algo profundamente revelador en lo que el láser nos muestra sobre la física del mundo. En la naturaleza, los procesos tienden hacia el desorden. El calor fluye del objeto caliente al frío, nunca al revés. La energía se dispersa, las estructuras se degradan, la entropía aumenta. El láser es una especie de anomalía controlada dentro de ese esquema, una máquina que toma energía caótica, luz de una lámpara o electricidad de un cable, y la convierte en la forma de energía más ordenada que existe en el universo físico. No viola ninguna ley termodinámica, paga el precio del orden con calor residual, con eficiencia imperfecta, pero dentro de ese haz coherente, en esa sucesión de fotones idénticos vibrando al unísono, hay algo que parece desafiar la tendencia natural de todo a desintegrarse. Un rayo de luz que viaja cientos de kilómetros sin dispersarse. Una herramienta que opera con precisión molecular. Un instrumento que puede medir el universo y también operar la córnea de un ojo. Todo eso surge de un principio que cabe en una frase. Cuando un fotón correctamente energético encuentra un átomo correctamente excitado, no lo absorbe, sino que lo estimula a emitir un fotón idéntico. Eso es todo, una interacción cuántica entre una partícula de luz y un electrón en el nivel equivocado, repetida miles de millones de veces en el interior de un cristal, un gas o un semiconductor, dentro de una cavidad de dos espejos, produce algo que hasta hace 70 años no existía en ningún lugar del universo conocido. Luz perfectamente coherente. Quizás esa sea la lección más honda que deja el láser. No que la tecnología sea poderosa, sino que el orden, construido con paciencia sobre las leyes de la naturaleza, puede producir cosas que la naturaleza por sí sola nunca genera. La luz del sol ha existido durante 5.000 millones de años. El láser lleva apenas décadas entre nosotros y ya ha cambiado la forma en que comunicamos, fabricamos, medimos, operamos y comprendemos el cosmos. Nada es simple cuando lo miras por dentro. Si este recorrido por el interior de un láser te dejó viendo la luz de otra manera, considera dejar tu like. Es la forma más directa de decirle al algoritmo que este tipo de contenido vale la pena. Y si quieres seguir abriendo sistemas por dentro, el canal se llama ¿Cómo funciona todo? Cada entrega es un nuevo mecanismo, una nueva capa de realidad que normalmente pasa invisible. Suscríbete, porque hay mucho más por descubrir.